Estamos en época de vendimia, unos días de mucho trabajo en el campo y mucho trabajo también en las bodegas. Hoy, aquí en la provincia, vamos a conocer cuál es el trabajo que se realiza con las uvas una vez llegan a los centros de recepción. Felipe, como enólogo de esta bodega, cuéntanos un poco cómo se ha dado la vendimia hasta ahora, porque seguís trabajando, pero hay trabajo en el campo y trabajo incesante dentro de la bodega porque es, supongo que la época de mayor follón. ¿Cuántas horas estáis aquí? Pues ahora, por lo general, yendo normal y bien las cosas, que a veces siempre puede haber pues, fallos, tanto en maquinaria en el campo como en bodega. El horario medio, pues aquí iniciamos más o menos las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la madrugada. O sea que son horas. Mucho son trabajo. Horas, pero bueno, son 2-3 semanas intensas y luego a partir de ahí ya los horarios se van reduciendo, vamos a un horario más normal. ¿Cómo está siendo la vendimia? La vendimia este año en sí es, diríamos, de gran calidad, porque el tiempo ha acompañado. Sí que las previsiones se nos han desmarcado un poquito. Inicialmente en septiembre veíamos una gran cosecha en calidad, pero en una cantidad más o menos normal. Pero ya pasado el ecuador de la vendimia, como estamos en este momento, estamos viendo que en su mayoría se está yendo a entre un 20 y un 30% más de producción de lo estimado. Buenas noticias entonces. Buenas noticias. Cuéntanos, una vez que recepcionáis en la bodega la uva, estamos en uno de los procesos iniciales. Sí, una vez que hemos hecho, nos encontramos un poco en lo que es el corazón de la vendimia, de la maquinaria de la bodega. Una vez que metemos en la tolva de recepción, la tolva de recepción estaría ahí ubicada. En la parte alta vendrían a hacer la descarga tanto en caja como a granel los porques, los tractores del campo. Tras una previa preselección de la uva en campo, por días vamos dando entrada tanto a uvas que pertenecen a viñedo viejo, a un viñedo más joven, a zonas que tienen una maduración distinta a otras, o sea, siempre tendemos a hacer una secuenciación de vendimia de las partes que tienden a madurar antes y luego a las que tienden a madurar después, siempre y cuando todas estas cosas la climatología nos lo permita, que de momento, aunque ha habido ciertos chubascos así dispersos, nos está permitiendo obtener, secuenciar la vendimia y no tener muchos problemas de sanidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? En este momento lo que estamos haciendo, esto ya son mostos de tinto, prácticamente, y este tinto se habría metido en uva hace prácticamente unos 10 días, ahora estaría en un punto de que no es mosto ni vino, o sea, estaríamos en una densidad y aún le quedarían gramos de azúcar por transformar, y prácticamente vendrá a fermentar en 14-15 días. El que se prolongue un poquito más la fermentación depende mucho de la temperatura, del control de temperatura. En este caso estamos haciendo fermentaciones y premaceraciones en frío y al no aumentar la temperatura más allá de los 22-23 grados se nos va alargando un poquito más en el tiempo. ¿De aquí a dónde pasaríamos? De aquí esto vuelve a su depósito donde están las pastas y lo que estamos haciendo es un remontado con aireación. Cuando está transformando el azúcar en alcohol, el depósito, estamos haciendo la fermentación alcohólica, hay muchos niveles de dióxido de carbono y lo que hacemos es, para que la levadura se sienta más cómoda y para polimerizar mejor los colores, todo lo que es la materia colorante del vino, lo que hacemos es remontar con un poquito de aireación. Así evitamos posteriores reducciones y hacemos una homogeneización mejor de la fermentación. ¿Tenéis entrada de tinto, rosado, blanco? Sí, aquí en Torreduero lo que tenemos es, casi siempre se suele secuenciar, ya no solo en esta bodega, sino en el resto, empezaríamos con lo que es la vendimia de blanco, siempre por la maduración es un poquito más temprana y también es más sensible a que pueda tener luego más problemas sanitarios. Empezamos con la de blanco, en nuestro caso son solo uvas de la variedad verdejo. Esas ya las metimos hace prácticamente 2 semanas. Esas uvas, el proceso es un poquito distinto a lo que sería el tinto. Directamente vendrían a tolva, luego se despalillarían, se estrujarían
y posteriormente pasarían a una prensa neumática, que es en la que estamos ahora encima. Todo esto que tenemos arriba es una prensa horizontal de 150 hectolitros de capacidad, es una prensa neumática, y lo que hacemos es directamente meter esa uva ya despalillada y estrujada y obtener un mosto. Un mosto en blanco que vendría a caer por esta canilla, se llenaría y luego ya llevaríamos a hacer un desfangado. Obtenemos un mosto muy limpio y iniciamos lo que es la fermentación. ¿Nos acercamos a alguno de los...? Vamos a ver un poquito, ya mostos de blanco. ¿Qué es lo que tenéis aquí en este depósito? En este depósito tenemos mosto blanco, ya en fermentación. Esto ya hemos hablado de que hace más o menos en el día 17, 18, 19 y 20 hicimos lo que es la vendimia del verdejo. Una vez hecho la prensada, el despalillado, el estrujado y la prensa, obtenemos un mosto. Ese mosto, por decantación natural o ayudado un poquito enzimáticamente, lo que obtenemos es un mosto muy limpio, y con ese mosto limpio ya empezamos o reiniciamos lo que es iniciamos la fermentación. En este momento y diariamente se van tomando las densidades. En este caso, en este depósito de blanco, estaríamos hablando que más o menos está en su ecuador de transformación de lo que son los azúcares en alcohol, y diariamente el proceso que hacemos es tomar densidades. Como veis, es un poco... ya tiene mucho dióxido de carbono, estarían actuando lo que son las levaduras, y una vez terminada, llenado lo que es la probeta, con un pesamostos o densímetro, lo que medimos es la densidad. Ahora estamos viendo que este mosto estaría en 1055 más o menos de densidad. Este mosto en su día empezó en 1090, o sea, en grado probable, para así entendernos un poco. Este vino, una vez transformado, será un vino que más o menos tendrá sobre unos 13 grados, 13,1 grados en blanco. Entonces, de 1090 hasta que baje, o sea, en este momento estamos en 1055, este vino dentro de 3, 4, 5, 6 días, estos van mucho más lentos porque fermentamos a muy baja temperatura. Como podéis ver, estamos por debajo de los 14 grados, entre 13 y 14 grados de temperatura. Entonces, cuando ya esté terminado, lo que haría el densímetro pesamostos es bajar de la densidad del agua, que sería 1000, y al tener alcohol, lo que bajaría es de esa densidad hasta los 990, 992, 993, dependiendo de los azúcares residuales o como haya finalizado la fermentación. Entonces, ahí es cuando ya habríamos obtenido el vino. Después de ese proceso, pues ya vendrían los procesos de trabajar un poquito lo que es las lías para obtener más aromas, para obtener más densidad en boca, y luego ya vendrían todos los procesos, pues, de clarificación, estabilización, filtración, y ya de ahí microfiltración y a la botella. Y a embotella. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando hasta que tuviéramos botella esto? Los blancos, por regla general, necesitan un poquito menos de tiempo, o diríamos que son más dóciles a la hora de trabajar con ellos, y dependiendo un poquito de la demanda del mercado, este vino, diríamos, teniendo cierta prisa, incluso a finales de noviembre podría llegar a salir al mercado. Por regla general, son vinos que, si hacemos un proceso más tranquilo y completo y bien hecho, el ideal sería, pues, sacarlos al mercado sobre enero. O sea, para el año que viene, ¿no? Para el año que viene, sobre enero, finales de diciembre, enero, prácticamente por año tras año es cuando sacamos la nueva añada en verdejo blanco. Estamos en un depósito de rosado. ¿Qué diferencias propias tiene con la fermentación del blanco? Del blanco sería muy similar, lo único que la obtención de lo que es el rosado difiere un poquito en lo que es la entrada. Prácticamente el rosado vendría del sangrado solo de uvas tintas. En este caso utilizamos la variedad tinta de toro como variedad principal, y luego ya como variedad secundaria estaríamos con la garnacha tinta. Una vez que hacemos como en el proceso de tintos, entraría la uva despalillada, estrujada
entraría en un depósito y diariamente y muy rápido, porque enseguida si no coge mucha tonalidad de lo que es el ollejo de la uva, obtenemos mostos bastante claritos, con rosas bastante suaves, o sea, porque cuanto más extraigamos color, luego esos rosados van a ser un poquito más, van a tener más capa, y incluso teniendo en cuenta hoy lo que es la tendencia del mercado, lo que se está demandando sobre todo son vinos rosados un poquito más con rosas más tipo rosas palos, más nítidos, no esas concentraciones de rojos más intensos. Entonces lo que hacemos es sangrar rápidamente para obtener muy poquito color y luego llevar, como hemos hecho en el proceso del blanco, llevar esos mostos, hacer un desfangado estático o enzimático, y luego una vez que el mosto esté muy limpio, lo que venimos y volvemos a hacer, como en el proceso del blanco, una fermentación en frío. Aquí tenemos una de las muestras de rosado de la bodega. Este sería lo que hemos dicho, esto más o menos es un 80% tinta de toro y un 20% de garnacha tinta, y lo que obtenemos inicialmente, ya como en el blanco hemos visto que prácticamente estaría en el ecuador de la fermentación, sí. Aquí prácticamente solo mosto. Veis que ahora en este momento tiene una espuma rosa bastante carmesí, o diríamos con un poquito, incluso tonos fucsias. Aquí con la luz sí que da un tono un poquito más oscuro, pero una vez esto que fermente, la obtención del color, o sea, lo que es el color, va a ir bajando en tonalidad y va a ser de un color un poquito más nítido. Ahora, en este momento, este estaría en densidad total en azúcar, tendría prácticamente nada transformado en alcohol. En cambio podemos ver aquí otro tipo de rosado, el cual estaría en una densidad ya media, o sea, ya estaría también pasada el ecuador de la fermentación, y veis qué cambio de tonalidad. Se nota mucho. Que se nota bastante. Este lleva más garnacha que aquel. La garnacha siempre son unos mostos mucho más pálidos, no las dejamos prácticamente macerar, y aquel lleva más tinta de toro. Entonces es un poco la diferencia. Por si este llevase las mismas proporciones, aunque esté en el ecuador, sí que tendría algo más de tonalidad. Pero sí que es una muestra muy bonita de lo que sería un mosto prácticamente solo con garnacha, y el otro sería un mosto con tinta de toro. Es un depósito de tinta de toro, exclusivamente. La tinta de toro exclusiva, o sea, prácticamente, bueno, el 100% de lo que es la obtención de vinos tintos en esta bodega y prácticamente en toda la denominación. La variedad principal y la más importante es la tinta de toro, y aquí ya nos encontramos frente a todo lo que son los depósitos. Un poquito, y abreviando lo que es un poquito la obtención de estos vinos, vendría a ser el proceso similar, o sea, sería un despalillado, un estrujado, y luego, por medio de una bomba de vendimia, impulsamos, llenamos por la boca de arriba los depósitos y llenamos 3/4 partes más o menos de lo que es el depósito. Y ahí iniciamos la fermentación. Claro, ahora ya la fermentación la hacemos en contacto con los ollejos. Los ollejos hay que tener en cuenta que prácticamente todo lo que es la materia colorante de una baya de uva, el 98% se encuentra en la piel. Entonces tendremos que hacer unos procesos anteriores incluso a la fermentación en maceraciones frías. Lo que hacemos es intentar siempre extraer el mayor de todos los compuestos colorantes que tiene la piel o el ollejo, y entonces ahí hacemos procesos pre-maceración, luego sería la fermentación, y una vez terminada la fermentación habría otra maceración por fermentación, que también extraeríamos, ayudados incluso un poquito más ya de temperaturas más altas, para extraer el resto de color y de materia colorante, para hacerla luego más estable en el tiempo. Y con todos estos procesos luego tendríamos lo que son los tintos. En este momento, este es uno de los depósitos primeros que cuando iniciamos la vendimia la semana pasada,
estaría ya prácticamente finalizando, y veremos cómo los mostos ya van tomando una tonalidad más ópala, más con violetas muy intensos, sobre todo lo veremos mucho en la espuma que queda. Y lo que tenemos en este momento lo que obtenemos, pues, a lo que habíamos dicho. Veis, un vino de mucha concentración. Estas son las bondades de la variedad tinta de toro, que lo que nos hace es obtener pues estas capas muy intensas. Ahora en este momento pues de un color ópalo intenso con un ribete morado bastante intenso también. Como podrás ver, ahora están algo calientes, aunque fermentemos, pero los tintos, a diferencia que los blancos y los rosados, sí que les dejamos que cojan algo de temperatura, mayor temperatura, sobre todo para disolver mejor todo lo que es la carga tánica. Nos interesa que estén más estructurados, y más o menos las temperaturas pueden ir en torno, no superamos los 25 grados de temperatura, pero en una vinificación clásica podrían incluso llegar a los 28 grados. De estos tintos de toro, ¿tendréis una partida joven? ¿Cuáles van a pasar por barrica? ¿Cuáles destináis a sus clientes? Esa es buena pregunta, porque es muy diferente, ya incluso la selección en el campo, de la uva destinada a los diferentes tipos de vino en tintos que podemos tener luego, ¿no? En este caso, este que estamos tomando ahora, esto procede de viñedos de uva en espaldera, también algo de viñedo en vaso, pero son viñedos de en torno a los 14-15 años de edad. Estas uvas van a tener un proceso fermentativo más corto. Bueno, fermentativo prácticamente sería igual en todos los casos, lo que sí que van a tener es una maceración mucho más corta. ¿Por qué? Porque nos interesa sobre todo obtener aromas primarios y no hacer tanto hincapié en aromas secundarios, aromas fermentativos, y hacerlos más estructurados, que en ese caso serían las uvas y los vinos destinados luego a la crianza. O sea, en un vino joven lo que prima es que tengan una corta maceración para obtener esos aromas en el tempranillo, pues sacar esos matices de fruta negra, de cierto regaliz, o sea, un poquito esas tonalidades. En cambio, en lo que son los vinos ya destinados o que van a tener un proceso luego tanto de envejecimiento en roble, para obtener robles, crianzas o reservas, lo que haremos es estructurar mucho más. Cogeremos uvas procedentes de viñedos más antiguos, es por regla general, y lo que haremos es prolongar esa fermentación y maceración. Si un vino joven más o menos nos viene en todo ese proceso a ser sobre los de 12 a 14, 15 días, en los otros incluso nos podríamos ir al mes en ese proceso. ¿En porcentajes de cuánto estaríamos hablando que destináis a una producción y a otra? En nuestro caso, que más o menos nuestra producción este año estimada será de unos 900.000 kilos, prácticamente el 70% iría destinado a joven. En ese podríamos meter también lo que son un poquito los jóvenes robles, o sea, robles que no superan los 5 o 6 meses de barrica, y luego ya el otro, pues entre un 25-30% pues ya serían destinados pues para, en el caso de un crianza del 2014 de esta cosecha, pues para cumplir lo que es la normativa un poco de lo que es el tiempos en barrica y en botella, sacarlo en el 2016, y en el caso de reservas pues sacarlo en el 2017. ¿La uva que entra en bodega es toda de viñedos propios o también en nuestro caso, prácticamente la uva propia, si tenemos 80 hectáreas en propiedad, casi todas se destinarían para lo que es la elaboración de vinos jóvenes. Por su corta edad, bueno, ya no hablaríamos tanto de corta edad, estamos hablando de prácticamente el viñedo tiene la misma edad que la bodega, que serían 15 años, y luego otras 60 hectáreas más o menos, estamos hablando solo de tintos, otras 70 hectáreas de viñedos de viticultores de la zona, que lo que sí que aportarían a la bodega
ya es viñedo superior a los 18 o 20 años. E incluso llegando a rarezas pues de viñedo, incluso que tenemos aquí, que data de escritura de más de 102 años. Entonces es un poco lo que tenéis aquí. Era una de las características de las que han hablado los grandes gurús del vino que han venido, de la revista Parque, que ha elogiado tanto esta denominación de origen. Decía que una de las características principales era esa, la del viñedo viejo. La del viñedo viejo, que en densidad de viñedo viejo, bueno, por cosas históricas, o sea, Toro ya sabemos que pues lo que era el ataque de Filosera pues no influyó en esta zona. Entonces hay pues eso, rarezas como la de la que te he hablado, de viñedo tan ancestral, o incluso viñedos que tienen ahora 40, 50, 60 años, que en otras denominaciones del marco nacional pues no existen. Bueno, ¿cuánto trabajo os queda duro hasta dar por finalizada la vendimia? Pues ahora, aunque parezca, estos días se echan muchas horas para lo que es meter, trasegar, sangrar, airear mostos, hacer cosas de estas. Sí que se mancha mucho, hay que limpiar mucho, pero una vez que terminemos lo que es la entrada de la uva, vienen ya los procesos de sangrado y prensado. Ahí es, pues diríamos que ya a puerta cerrada, que ya no se ve tanto, ahí también vendría una época bastante dura de trabajo, sobre todo para el personal de bodega. Y luego, ¿cuándo estaríamos hablando? No lo sé. Este vino me decías que estaba prácticamente destinado a joven. ¿Cuándo lo veríamos en botella? Si todo va bien, digo todo va bien porque casi siempre estamos hablando un poquito de la demanda del mercado, sí. Y sobre todo si hemos sacado el vino, en este caso de la cosecha 2013, los tintos, ya hemos dicho que antes los blancos y los rosados podríamos acelerar esos procesos, no influyendo mucho sobre la calidad, pero sí que en un tinto, sobre todo de alta concentración, como los de Toro, para que vaya bien estabilizado y haya llevado todos sus procesos naturales. También tenemos que hablar de que, claro, tienen que hacer una segunda fermentación, cosa que los blancos y los rosados no la hacemos, que sería lo que es transformar el ácido málico en láctico. Entonces, ese proceso que más o menos se viene haciendo dentro de 15, 20 días, un mes, luego se prolonga otras 2 semanas, luego vendríamos a hacer las clarificaciones, primero una estabilización natural por trasiegas, o sea, por decantación natural, luego ya serían clarificaciones. La estabilización ya no es tan sencilla como los blancos y los rosados, hay que estabilizar toda esta materia colorante. El tiempo ideal, y sobre todo ya enológicamente hablando, pues el ideal para, hombre, no prolongarlo mucho en el tiempo, para obtener sobre todo la frescura de los vinos, pero el ideal sería marzo. Marzo. ¿Todo ese tipo de análisis y controles los realizáis en la bodega o son laboratorios o análisis externos? Prácticamente todos los análisis se elaboran aquí, se hacen aquí. Para ello disponemos de un laboratorio, prácticamente como todas las bodegas, pero a su vez, hablando de estas bodegas como esta, que estamos acogidos al 100% a lo que es la denominación de origen Toro, luego cada muestra que enviamos a lo que es la calificación lleva un análisis, en este caso, de la estación enológica, en el cual se miden todos los parámetros analíticos y a la vez se hace lo que es una cata sensorial para certificar que ese vino cumple todos los requisitos indispensables para salir al mercado. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por acercarnos un poco a todo este mundillo, que a lo mejor es de lo que menos se habla, porque estamos muy acostumbrados a ver cómo se recoge la uva y cómo llega, y nos quedamos ahí y ya vamos directamente a abrir la botella de vino, y esto es lo que resulta un poco más desconocido para el público en general, y realmente es lo que más trabajo se acaba dando. Muchas gracias y vendremos ya por marzo por ahí a ver cómo ha quedado el vino. Esperemos que buenos. Sin duda el vino es uno de los grandes potenciales económicos de la provincia de Zamora, que cuenta con nada menos que 4 grandes zonas productoras y 3 denominaciones de origen. Aquí hay grandes bodegas, grandes firmas, pero también pequeñas y medianas que necesitan de asesoría y controles enológicos. Aquí, en el vivero de la Diputación de Zamora, se lo puede prestar una joven emprendedora. Hola Clara, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues ya estamos dentro de este laboratorio, dentro de lo que es Ingeno, que Ingeno, entre otras cosas, eres tú, es Clara Alonso, una emprendedora de aquí de Zamora. Cuéntanos un poco cómo te decidiste a emprender, a montar este negocio de laboratorio, de asesoría y realmente a seguir aquí. Eres de las pocas jóvenes que se ha dedicado a emprender en su tierra, porque eres de Morales. Ajá, sí. Pues nada, en un principio, sobre todo en el tema de laboratorio, trabajé en la denominación de origen Toro, entonces vi un poco la necesidad de esas pequeñas y medianas empresas, bodegas, de tener un laboratorio algo más completo, con equipos más modernos que puedan dar parámetros para mejorar, para completar la elaboración de los vinos y esas analíticas, que es lo que ayuda a llevar de la mejor manera la elaboración. Ahora supongo que tendrás mucho follón con esto de la vendimia, ¿no? Sí, ahora sobre todo pues hacemos control de maduración en uva, pues parámetros importantes como acidez total, pH, el grado alcohólico probable, y también bueno, hacemos otros más completos como ácido málico, el potasio, entre otros. Y bueno, y también sobre todo pues ahora está entrando la uva en bodega y sobre todo hacemos un control de los mostos para ver que todo vaya correcto en las fermentaciones. Y por ejemplo hacemos parámetros como el nitrógeno fácilmente asimilable, que es un componente fundamental para la alimentación de las levaduras en esa fermentación, entonces nos ayuda a ver que toda la fermentación va a ir correctamente. Bueno, claro, tras esos controles que haces previo a la viña o con el mosto, después hay que seguir controlando el vino para que el resultado sea bueno. Ajá. ¿Qué controles, qué análisis sigues haciendo después? Pues bueno, luego fundamentalmente hacemos controles de sulfuroso, de ácido acético. Después de la fermentación alcohólica viene la fermentación maloláctica, entonces miramos ácido láctico, ácido málico, todo ello para ver que el proceso vaya correctamente. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a esos pequeños productores que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a tener análisis tan completos? Ajá. ¿O qué es lo que te piden ellos? Porque también supongo que habrá veces que te digan, pues yo quiero mejorar aquí, o no me gusta cómo ha quedado tal vino, me gustaría mejorar. Sí, pues en un principio sí que viene mucha gente que hace vino, y en un principio desconocen un poco el tema de analíticas y tal, entonces sí que están más acostumbrados a lo que llevan haciendo toda la vida y tal. Pero luego cuando empiezan a ver los resultados realmente, que si controlan un poco sus vinos, mejoran muchísimo. Entonces sí que están bastante contentos y sí que siguen viniendo a hacer esos controles. No suele gustar hablar de esto, pero ¿es caro hacer un análisis de estos? No. Porque claro, los pequeños productores, muchos a lo mejor es incluso para el autoconsumo. Ajá. Sí, no es caro. Hay muchos parámetros encaminados más a bodegas de mayor tamaño, a controlar muchos más litros. Hay muchos controles que bueno, todo depende de los controles que quieras hacer, pero por ejemplo para una persona que normalmente hace vino no es caro. No es caro. Para ponerte un ejemplo, con unos 10 euros, por ejemplo, tendrías un análisis muy completo de cómo está tu vino y de en ese momento lo que tienes que hacer, y aparte de aquí damos también la recomendación de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que manejarse en bodega, de qué productos deberían aplicar o cómo deben hacerlo. O sea que no te falta clientela. No, de momento no, de momento estamos contentos. Ajá. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Tienes solo en la zona de Toro o en toda la provincia? Sí, normalmente es de la zona de Toro y también bueno, de aquí, de Tierra del Vino de Zamora, también, sobre todo de toda esta zona cercana a Zamora, así que sí que tenemos varios clientes. ¿Cómo te das a conocer? Porque no debe ser fácil empezar prácticamente después de acabar tus estudios. Me comentabas que habías estudiado en León, que luego habías ido a Palencia, decides quedarte en Zamora. Es un poco complicado y más en estos tiempos. Sí, yo más o menos cuando terminé la carrera sí que estuve bastante por aquí, luego bueno, he estado en otros sitios de Rueda, Valdepeñas,
Y luego al final aquí sí que durante este año ha sido complicado darse a conocer, pero bueno, ya yo creo que el balance ha sido bueno. Ahora al final de año sí que la gente ya va conociendo un poco que hay un laboratorio enológico en Zamora, tiene una asesoría y bueno. ¿Dónde podemos encontrarte? Aparte de que quien se acerque por aquí por el vivero de empresas, alguien que esté a 50 kilómetros y no tenga oportunidad o no le apetezca simplemente acercarse hasta aquí, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, pues mediante telefónicamente, o también tenemos un correo electrónico que es www.ingeno.es, o sea, una página web, y un correo electrónico que es info@ingeno.es. Pues ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y... Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que haces aquí, para qué sirve todo esto. Mira, pues por ejemplo aquí tenemos unas muestras de uva. Aquí, eso, como dije anteriormente, pues hacemos controles de maduración, acidez total, pH, ¿vale? Entonces aquí pues exprimimos la uva y sacaríamos un mosto limpio al centrifugar, ¿vale? Que es lo que tendríamos aquí. Aquí tendríamos un mosto limpio preparado para hacer todas las determinaciones que necesitamos, ¿vale? Esto por una parte. Y luego, bueno, por aquí tendríamos... Esto se está quejando. Sí, es el analizador enzimático. Con él, por ejemplo, hacemos parámetros como el ácido málico, el ácido láctico, el potasio, entre otros. Se hacen muchísimos. Y luego, por ejemplo, con el espectro también muy importantes son los componentes fenólicos. Ahora, sobre todo para la recolección de la uva, para determinar el momento óptimo de la vendimia. Entonces, pues hacemos parámetros como intensidad colorante o IPTs, ¿vale? Y luego, bueno, por aquí haríamos acideces y pHs de los mostos, también, que es un parámetro muy importante, ¿vale? Y bueno, y por último el analizador enzimático, que también hacemos diversas analíticas con él. Ahora mismo, ¿cuántos análisis estás realizando de las vendimias que se están produciendo? ¿Cuántos vengo realizando diariamente? Pues es variable, porque unos días igual muchísima gente coincide de que está vendimiando, y para controlar los mostos también coincide que traen muestras de uva, y otros días están más relajados. Pero bueno, sí que venimos haciendo bastantes muestras diarias. No sé cómo, pero sí, hacemos unas cuantas. Aparte de estos análisis enológicos, también ofertas otro tipo de servicios aquí en Ingeno. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues hacemos también gestión integrada de plagas. Vale, esto es una nueva imposición que se ha dado este año. Entonces, parcelas, por ejemplo, de viñedo, que tengan más de 5 hectáreas, están obligados a tener un asesor habilitado, a contratar un asesor habilitado, pues, que les guíe un poco en materia de productos fitosanitarios. Entonces nosotros estamos habilitados para ello y llevamos a cabo ese asesoramiento, que bueno, incluye viñedo, remolacha, frutales, ahí incluye un poquillo de todo, ¿vale? Y luego, bueno, aparte en el tema de la enología también hacemos asesoramiento enológico. Por ejemplo, bodegas, aparte de se realiza la analítica, entonces pues eso, asesoramos un poquillo por dónde tienen que ir y cómo tienen que llevar un poquillo el proceso de elaboración, desde el principio, o sea, desde el campo hasta el embotellado. O sea que es un servicio integral. Sí, es un servicio integral. Bueno, pues yo creo que nos has enseñado un poquito todo lo que haces. Mucha suerte, porque esto de emprender no es fácil, y yo creo que lo que sí has acertado es en el sector, porque desde luego si hay un sector pujante en la provincia de Zamora es este del vino. Muchas gracias, Clara, por enseñarnos tu lugar de trabajo. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Volveremos, como siempre, con más provincia. Eso sí, dentro de una semana no será posible. Es día 13 y es fiesta. Pasan el Día del Pilar al lunes. Volveremos ya el 20 y ya les anuncio que será con muchos pistachos.